A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es un gusto saludarlos, estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 4 de febrero, con un clima muy distinto al de los días anteriores en Bogotá, cielo completamente azul, con muy pocas nubes y una temperatura de 17 grados en la capital del país, con muchas noticias en desarrollo. La primera de ellas, una consecuencia del encuentro de este martes del presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Se acaba de confirmar que se adelantó esta madrugada el primer bombardeo contra un campamento del ELN en cerca de 5 años. En la región del Catatumbo se habla de 7 guerrilleros abatidos de forma preliminar. Felipe García. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, una operación militar que empezó anoche y que se extiende durante hoy todo el día en contra del ELN y la estructura 33 de las disidencias de las FARC, puntualmente en esta región del Catatumbo. Esta operación es adelantada por el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos de estas dos estructuras. Según los reportes preliminares, desde esa área de operaciones se han sido neutralizados o han muerto en estos combates 7 integrantes del ELN y uno más fue capturado durante estas acciones que se desarrollan en este momento en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la segunda división y la división de aviación y asalto aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial. Las autoridades también informan que durante esta operación se ha logrado la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas, armas cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Ricardo. Y mientras tanto sigue la visita del presidente Gustavo Petro en Washington. Se reunió en privado con el senador Bernie Moreno hace algunos minutos. Acaba de llegar a la sede de la Organización de Estados Americanos. Estará con los embajadores ante la OEA en Washington en segundos. Pero hablando del senador Bernie Moreno, habló de la reunión de este martes de los presidentes Petro y Trump y sí dijo que Estados Unidos tiene ojo avisor en las elecciones de este año en Colombia. En los pasillos del Capitolio estadounidense, Juan Camilo Merlano. Hoy el senador republicano Bernie Moreno dio detalles del encuentro ayer con el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, asegurando que su interés es que haya elecciones libres en Colombia y que pese a sus enfrentamientos previos con el presidente colombiano, hay que trabajar por el beneficio de los dos países. Eso es teatro político y yo creo que lo más importante es, mire, estamos aquí en febrero, las elecciones del Congreso es el próximo mes, la gente de Colombia tiene que tener una elección libre y después obviamente la elección en mayo y junio es lo más importante porque ahí es donde tiene el pueblo colombiano la oportunidad de cambiar la dirección del país. Moreno también se refirió a la posibilidad de que el presidente Petro sea retirado de la lista Clinton. ¿Usted ve la posibilidad de que el presidente Petro sea retirado de la lista OFAC? Eso es otra cosa separada, eso no fue algo que discutimos en la reunión. Otro de los que también se refirió al encuentro y quien sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro fue el senador demócrata Rubén Gallego, también de origen colombiano. El cambio de tono es bueno por el país de Colombia y el país de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una alianza de décadas y tenemos que asegurar que esa continúa. Sin embargo, ¿quién es el presidente de cualquier país? El presidente Petro continuará con su agenda, con una serie de reuniones en Washington en la tarde de este miércoles y durante el jueves. Hablando de elecciones, Juan Camilo acaba de hacer un llamado urgente, un SOS, si ustedes me permiten, el registrador nacional Hernán Penagos, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que acelere las definiciones, sobre todo en la que tiene que ver con Iván Cepeda, sobre si puede o no participar en la consulta de la izquierda presidencial el próximo 8 de marzo. Don Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, pues el Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones sobre revocatorias de candidatos y listas al Congreso de diferentes partidos. También recordemos que el CNE debe decidir sobre la participación o no de algunos candidatos a la presidencia en las consultas interpartidistas de marzo. Son los casos de Daniel Quintero e Iván Cepeda. En este contexto, el registrador Hernán Penagos le hizo un llamado al CNE para que estas decisiones se tomen máximo este viernes, pues está advirtiendo que de lo contrario será
era muy difícil poder enviar el material electoral a todos los territorios del país y al exterior, teniendo en cuenta que este material se debe enviar desde algunos días antes, incluso a más de 60 países. Esto fue lo que dijo. Porque ese material tiene que iniciar su producción esta semana para poder que llegue a su destino final. De lo contrario, excúsenme, no vamos a ser capaces de llegar a esos lugares, porque es un tema simplemente de incapacidad material por las dificultades tan grandes que son enviar 40 millones de tarjetones a todo el territorio nacional y al exterior. Luego ahí sí tenemos, digamos, una fugia muy grande. Penagos también explicó que si el CNE no toma estas decisiones antes del viernes y llega a haber algún error en los tarjetones, el tiempo no alcanzaría para devolverlos y volverlos a enviar. Además, explicó que incurriría la entidad pues en un gasto adicional. Sí, y ese es el riesgo. Esta tarde habrá audiencia en el Consejo Nacional Electoral. Les contaba hace un rato que está haciendo sol en Bogotá. Es una tregua en las intensas lluvias que hemos sufrido en los últimos días. Y ojo, porque en la costa Caribe, en Córdoba, Sucre, San Andrés, bueno, y en casi toda la costa otra vez podrían verse afectados por intensas lluvias, por mar de leva, porque está bajando otro frente frío desde Norteamérica. ¿Qué pasa en Barranquilla, Ingel? Buenas tardes. ¿Salió el sol? ¿También están en tregua o ya está lloviendo de nuevo? Ricardo, buenas tardes. En efecto, como usted lo dice, para hoy bajó la humedad, predomina el tiempo seco. Al fin vimos el sol y hay menos nubes sobre Barranquilla y sobre la región Caribe, pero esas condiciones apenas son una corta tregua a estas intensas lluvias registradas de manera muy atípica este febrero, pues un nuevo frente frío viene en camino y amenaza con mantener el mar de leva y ese clima lluvioso al que definitivamente no estamos acostumbrados los costeños a tener a comienzos de año. El impacto de ese nuevo frente frío se sentirá hasta el domingo, pero sobre todo con más intensidad hacia viernes y sábado, cuando se van a esperar intensas brisas y más lluvias, sobre todo en departamentos como Córdoba y Sucre. Esto lo ha informado Miro Bansuerco, él es meteorólogo del IDEAM. Está saliendo en estos momentos de Estados Unidos un frente frío y es probable que pueda afectar especialmente la parte del archipiélago de San Andrés y Providencia y sectores del occidente del mar Caribe, donde es probable que se desarrollen unas condiciones inestables, están acompañadas de fuertes vientos y alto oleaje por esta incidencia del frente frío. La Dirección General Marítima informó a su vez que en estos momentos el oleaje se mantiene con alturas entre los 2 y 4 metros, con mayor impacto en el litoral sur y centro del Caribe colombiano, así como el archipiélago de San Andrés. Esto se debe a estos intensos vientos cercanos a los 50 kilómetros por hora que se mantendrán en los próximos días. Ya vamos a hablar de las dos historias que están viendo ustedes en pantalla, en Dito y en YouTube. Las historias de vida, los milagros y los rescates. Uno, en el departamento de Córdoba, ahí están viendo al lado izquierdo la forma en la que los escoltas del gobernador Erasmo Zuleta le salvaron la vida a un hombre que estuvo a punto de ser arrastrado por las aguas. Y en minutos, la historia de un adolescente, de un jovencito que estuvo 17 horas agarrado de un árbol para evitar ser arrastrado por las aguas en el Urabá antioqueño. Cambiamos de tema, 9 minutos, hablamos de la acusación contra Óscar Santiago Gómez, el hombre que habría sido responsable del feminicidio de su pareja, la periodista Laura Camila Blanco, en junio del año pasado. Es un caso terrible porque, de acuerdo con la fiscalía, este hombre, Óscar Santiago Gómez, lanzó desde un edificio, desde la parte alta de un edificio, a su pareja y en principio mintió diciendo que ella se había lanzado. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, la Fiscalía acusará formalmente el próximo 10 de febrero a Óscar Santiago Gómez por el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2025. De acuerdo con el ente investigador, la joven habría sido asfixiada y sofocada antes de ser arrojada desde la ventana del 9º piso de su apartamento. Los informes de medicina legal evidenciaron lesiones previas a la muerte, signos de violencia y forcejeo. Habla el abogado de la familia, Osvaldo Medina. Existió superioridad corporal de Óscar Santiago Leal, quien no solamente la estranguló, la sofocó, sino que estando en ese momento que se encontraba agonizando por la asfixia ocasionada, es cuando Óscar Santiago Leal la arroja por la ventana.
Según el escrito de acusación, el hecho no habría sido aislado, sino parte de un presunto ciclo previo de violencia física, verbal y psicológica contra la comunicadora, sustentado en testimonios que describen conductas de control, celos y tratos denigrantes durante la relación. 1:11, Kalila, gracias, terrible historia. Este jueves 5 de febrero, como todos los años, el primer jueves de febrero, será el día sin carro y sin moto en Bogotá. Don Octavio, buenas tardes. ¿Usted anda en moto? ¿Usted anda en triciclo? ¿Anda en patineta? ¿En qué anda su señoría por Bogotá? En patineta no, en bicicleta, pero en carro también, no. Así que bueno, andaremos. Está salvado. No, si anda en bicicleta, se salvó del día sin carro y sin moto, que será este jueves. Solo hay unas muy poquitas excepciones. Don Nicolás Rodríguez, por favor, recuérdenos a todos, para evitar multas, para evitar que nos inmovilicen los carros y las motos. ¿Quiénes? Porque aquí la excepción son los poquitos carros o motos o vehículos que usted ya nos va a decir que pueden circular por Bogotá. Y los horarios, sobre todo, porque eso es muy importante. Sí, señor, arranquemos por los horarios. Arranca este día sin carro a las 5 de la mañana y se va a extender hasta las 9 de la noche. Excepciones son las siguientes: los transportes para personas con discapacidad, y hay que hacer ahí una aclaración muy importante, Ricardo. La Secretaría confirma que aquellas personas o aquellos vehículos que estén identificados de pasaporte o de pasajeros en discapacidad deben tener el certificado, primero, del distrito de la Secretaría de Movilidad, y segundo, el certificado del Ministerio de Salud. Excepciones también como los transportes escolares, los servicios públicos de domiciliarios identificados, la caravana, por supuesto, presidencial, los vehículos destinados para el control operacional de las vías y asimismo las motocicletas de vigilancia y seguridad privada. Y mucha atención, porque si usted tiene un vehículo eléctrico, sí puede entrar a Bogotá o puede andar por Bogotá mañana en ese día sin carro. Pero si usted tiene un vehículo híbrido... Eso le iba a preguntar. ¿Los híbridos pueden salir mañana? No, señor. Los híbridos no pueden salir mañana, es lo que confirma la Secretaría. Y si usted es de esas personas que se va a confiar y va a sacar su vehículo porque cree que no lo van a parar, la multa y la inmovilización del carro le van a quedar a 632.300 pesos. Es la tarifa que está destinada para este año. Pero las alternativas, Ricardo, van desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, que es el transporte especial o el transporte de servicio público, como lo es los buses del SITP, el Transmicable y el Transmilenio. La secretaria de Movilidad es Claudia Díaz. Vehículos híbridos mañana no pueden salir. Para quienes tienen su permiso de pico y placa solidario, que compraron el mes o los 6 meses, mañana no aplica el pico y placa solidario, tiene una sanción, el comparendo está alrededor de los 633.000 pesos y conlleva la inmovilización del vehículo. Esperamos una mayor demanda el día de mañana. Por supuesto, Ricardo, también hacen la precisión que no va a operar entonces el pico y placa solidario, que usted debe pagar entonces ese pico y placa para que su placa pues no sea identificada con el pico y placa, valga la redundancia, y que se lo van a reponer a final de mes, es lo que confirma el distrito en este momento. Se espera además que estén activos por lo menos 37.000 taxis a lo largo de Bogotá y más de 8.000 cicloparqueaderos, que se espera además que también se salgan muchas personas a andar por bicicleta hasta altas horas de la noche en la capital. Muy bien, Nicolás, 1:14. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad catastrófica, devastadora. Más de 520.000 colombianos actualmente tienen esa enfermedad. Cada año hay 59.000 nuevos casos. La clave es la prevención, la clave también es la detección temprana, que salva vidas. Mariana Neira. Ricardo, como usted lo menciona, uno de estos 520.000 casos es Valentina, una joven de 24 años que fue diagnosticada con cáncer de mama en septiembre del 2022, semanas antes de graduarse como psicóloga. Según su relato, su vida cambió de un día para otro, lleno de quimioterapia, cirugía, pérdidas de cabello y un largo proceso químico y emocional. Aunque en un inicio logró superar esta enfermedad, la realidad es que el cáncer regresó de forma metastásica, obligándola a iniciar nuevos tratamientos que hoy en día continúa. Esto nos dijo. Pues al enterarme y saber que me tocaba vivir algo que yo nunca había previsto, fue triste, también fue un poco aterrador, porque yo dije, me voy a morir joven. Casos como el de ella reflejan una realidad preocupante en el país. Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, en Colombia cada año mueren miles de personas a causa de esta enfermedad. Esto dijo Wilson Julio Martínez, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Y bueno, desafortunadamente en nuestro país mueren o fallecen más de 31.000 personas cada año. Lo que nos preocupa es que la detección temprana está siendo tardía, no está siendo temprana.
Finalmente, en este día conmemorativo, la Liga hace un llamado a la ciudadanía a acudir a controles médicos, a hacerse exámenes a tiempo y no ignorar las señales del cuerpo, ya que esto es clave para que el tratamiento de esta enfermedad funcione. 1:16, Mariana, muchas gracias. Hay noticias en desarrollo en Venezuela, hay versiones sobre capturas de exfuncionarios muy cercanos a Nicolás Maduro con fines de extradición a Estados Unidos. En cualquier momento estaremos informándoles una vez se confirme esta información desde Caracas, donde sí está confirmada una situación que se presentó hace algunas horas con el periodista Álvaro Algarra, corresponsal de la cadena alemana de televisión Deutsche Welle. Fue detenido en su casa. Santiago Martínez, ¿ya fue dejado en libertad Álvaro Algarra? Hola, sí, Ricardo, feliz tarde, 2:16 aquí en Caracas. Efectivamente, hace unos 30 minutos nos confirmaron que fue liberado Álvaro Algarra. Como tú decías, fue capturado o fue detenido frente a su casa. Estamos hablando del sureste de la capital. Se encontraba allí en compañía de parte de su familia. Fue detenido por hombres vestidos de azul, es la información que nos dicen en este momento, y pues fue llevado a una comisaría al oeste de la ciudad, es decir, al otro lado de la ciudad de Caracas, bastante retirado donde estaba. Entendemos que a las 2 horas, no sabemos exactamente la razón o el motivo, ni de la captura, ni la razón o el motivo por el cual fue liberado, pero a las 2 horas fue liberado y ya se encuentra camino hacia su casa nuevamente. Ya ambas informaciones confirmadas tanto por el Colegio Nacional de Periodistas como por personas cercanas a él. La familia nos ha informado que él se encuentra bien, en buen estado de salud. Fue detenido, no sabe exactamente por qué motivo, por qué razón, pero que ya va de regreso a su casa. Esa es la información que tenemos ahora confirmada por parte del periodista. Sobre la otra información de funcionarios del gobierno, también está rodando esa información. Estamos por confirmar qué es lo que está ocurriendo. Serían un funcionario del gobierno y otra persona también presuntamente también detenida, que también estaría buscada por Estados Unidos. No está confirmado eso todavía, pero en cualquier momento seguramente vamos a tener más detalles sobre eso que está ocurriendo aquí en Venezuela en este momento, 2:18 de la tarde, Ricardo. Santiago, digámoslo abiertamente, la versión indica que habría sido capturado el colombo venezolano Alex Saab, exministro del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la versión que todavía no se ha confirmado por parte del gobierno de Delcy Rodríguez. Es correcto, es la información extraoficial que está corriendo en varios medios y en redes sociales. Sería la captura de Alex Saab. Recordemos que Alex Saab, Ricardo, era ministro de Infraestructura. Se encargaba también de la presidencia de un organismo de inversiones, y hace menos de 2 semanas o algo poco más de 2 semanas fue sacado de ambos cargos por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Su esposa sí sigue siendo parte del gobierno, sigue siendo presidenta de la Comisión Vuelta a la Patria, que es este programa que trae a los migrantes, pero él ya no tenía ningún cargo dentro del gobierno, y la información extraoficial, repetimos a esta hora, es que habrá sido detenido. Bueno, pues muy pendientes, Santiago. 1:18 sería una noticia de gran importancia si se confirma esta captura de Alex Saab en territorio venezolano. Hablando de noticias del mundo, hay 4 movidas geopolíticas hoy. Estados Unidos hablando con China, China en diálogos y aliada con Rusia, Rusia dialogando con Ucrania y roto el diálogo de Estados Unidos con Irán sobre su programa nuclear. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente chino Xi Jinping dijo a Donald Trump que pueden resolver las diferencias en sus relaciones bilaterales con respeto mutuo, pero advirtió en una llamada telefónica que Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán. Xi expresó su esperanza de que las diferencias entre las 2 mayores economías del mundo, incluidas las diferencias comerciales, se puedan resolver de forma amistosa. Trump comentó la llamada en una publicación en su plataforma Truth Social, donde afirmó: la relación con China y mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena y los dos estamos conscientes de lo importante que es que se mantenga así. Y a propósito de encuentros y buscar salida a conflictos, el primero, Ucrania, afirmó que el diálogo con las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos en Abu Dhabi para intentar poner fin a la guerra fue productivo, enfocado en pasos concretos y soluciones prácticas. No se conocen detalles y las negociaciones continuarán mañana jueves. El segundo, uno que no avanza, el de Estados Unidos e Irán, el plan nuclear de la República Islámica y el fin de la brutal represión que ya dejó 7.000 muertos y casi 30.000 detenidos. Se iban a reunir el viernes en Turquía. Teherán pidió entonces que fuera en Omán, y a esta hora los medios estadounidenses reportan que el diálogo, lo leo literal, colapsó y que la reunión queda cancelada.
Esto aviva más las posibilidades de que Washington actúe militarmente contra Teherán. Ryan Root, de 60 años, el sospechoso del intento de asesinato contra el entonces candidato presidencial Donald Trump, que se escondió en el campo de golf de West Palm Beach, ha sido condenado a cadena perpetua más 7 años de prisión. El intento de ataque a finales del 2024 fue frustrado cuando agentes del servicio secreto detectaron la punta de un rifle semiautomático que sobresalía entre los arbustos cercanos al Trump International Golf Club, allí en West Palm Beach, esto es en la Florida, mientras el presidente jugaba golf. Y por último, el presidente panameño José Raúl Mulino rechazó la advertencia de China de que Panamá pagará un alto precio por la anulación del contrato que permitía a la empresa portuaria de Hong Kong, CK Hutchison Holdings, de operar 2 puertos en el canal. China calificó la decisión como extremadamente absurda. Mulino escribió en X: Panamá es un estado de derecho y respeta las decisiones de la justicia. Ese es otro pleito que está en desarrollo, tiene que ver con las movidas del gobierno del presidente Trump con Panamá en contra de los intereses de China en nuestro hemisferio. Desde Lima, la Conferencia Episcopal Peruana dice que hay un 80% de posibilidades de que el Papa León XIV haga su primera visita a América Latina en la zona de América Latina, hablando de lo que significa llegar a Perú a finales de este año o a comienzos del próximo año. Información en desarrollo, como también hay información en desarrollo. Don Octavio Sazo, buenas tardes. Abrebocas Deportivo, clásico del fútbol colombiano esta noche, y sigue la polémica por el estado deplorable del césped del Estadio El Campín. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Esta noche, con transmisión del equipo de Blue Radio, se va a jugar un nuevo clásico del fútbol colombiano en el Atanasio Girardot entre Nacional y América de Cali. Hablaremos de eso, hablaremos también de los ecos de esa decisión de no jugar en el Campín, lo que están diciendo los equipos afectados por este parón que va a tener el Estadio Capitalino. También hablaremos de lo que va a suceder en el resto del continente, porque hoy habrá Copa Libertadores, Conca Champions, hay fútbol en Europa, hay Copa del Rey, hay Copa Italia, hay un montón de partidos. También hablaremos de la preparación de la selección Colombia de béisbol, que va a jugar el Clásico Mundial, y también de la preparación del único atleta colombiano que a partir del próximo día viernes estará disputando los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano, en Italia. Así que todos los detalles en los deportes acá en Meridiano Blue. Faltan 127 días para la Copa del Mundo. Uno de los temas principales del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca fue la lucha contra el narcotráfico, en el que, a pesar de que hay visiones distintas sobre el problema, se logró un compromiso para trabajar de manera conjunta en contra de ese flagelo. Hubo un acuerdo para que las autoridades colombianas y estadounidenses trabajen juntos para la neutralización de los capos del narcotráfico, que serán denominados objetivos de alto valor conjunto. En particular, se entregaron los nombres por parte de Colombia de alias Pablito, del ELN, de Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias, y de alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo. El gobierno colombiano se comprometió a neutralizarlos en un plazo máximo de 2 meses. Ese trabajo se va a potenciar fundamentalmente con el muy importante aspecto conjunto de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos, que también buscaría la identificación y captura de los que el presidente llama a los integrantes de la Junta Directiva del Narcotráfico, que según el presidente Petro viven en Estados Unidos, en Europa y en países como los de Oriente Lejano. En cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, hubo un compromiso para fijar la meta de 30.000 hectáreas de erradicación este año, para lo cual, aunque no se habló específicamente de la metodología, sí habrá combinación de la aspersión con glifosato a baja altura con drones, con la erradicación voluntaria acompañada de sustitución por el cultivo de productos lícitos, a propósito de lo cual el presidente Petro le mostró al presidente Trump un video mostrando un grupo de campesinos adelantando tareas de erradicación voluntaria. Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, contó que se abordó frente al tema de Venezuela en el encuentro. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Seguimos pendientes de la confirmación de la posible captura del colombo-venezolano Alex Saab en Caracas con fines de extradición a Estados Unidos. Información que aún no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas, mientras que sigue a esta hora, está prácticamente cerrándose la gira del presidente Gustavo Petro por Estados Unidos, luego de su encuentro exitoso con el presidente Donald Trump este martes. Hoy
en reuniones privadas con congresistas, entre ellos el senador Bernie Moreno, y a esta hora en la sede de la OEA. Caterina Ávila, ¿qué pasa a esta hora? 1:25, misma hora en Colombia y en Washington. ¿Cuál es la temperatura y cuál es la temperatura política a esta hora con el presidente Petro? Ricardo, buenas tardes. La verdad es que hoy ha sido un día bastante soleado a comparación de los otros que hemos vivido antes. El presidente Gustavo Petro comenzó su agenda con encuentros muy importantes con congresistas demócratas y republicanos. Hubo un primer encuentro privado con el senador Rand Paul, que recordemos fue quien posibilitó esa llamada del 7 de enero entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, con la que se concretó también esta visita a Washington y por la razón por la que está hoy aquí en Estados Unidos. Luego a esta reunión se sumaron otros congresistas, entre ellos el republicano Kevin Cramer, el representante Tony González y el demócrata Peter Welch. Todos ellos se sumaron y el presidente Gustavo Petro en este encuentro dio una intervención. La mitad de esa población se quedó en Colombia. La otra siguió, fluyó y la vimos pasar recientemente por el Darién, que es una selva terrible, hacia acá. Fue como una segunda fase, no fue la primera. Ahora esperábamos otra oleada de esas. Estábamos muy preocupados, no tenemos mucho dinero para sostener un shock de inmigración. Tenemos otra visión de la migración, creo que trae riqueza en el mediano plazo. Nosotros, a diferencia de los suecos, por ejemplo, no... Hablaron en este encuentro sobre Venezuela, sobre migración y también sobre integración regional. Justamente hasta ahora el presidente Gustavo Petro se está reuniendo aquí en la sede de la OEA con el secretario general y después de eso llegará a este salón en donde tendrá una intervención en una sesión plenaria. Caterina, a propósito de esos acuerdos, de esos compromisos, uno de los puntos claves tiene que ver con la colaboración en esta lucha contra el narcotráfico. No solamente compartir inteligencia, definir unos objetivos estratégicos, sino también la compra, posible compra de elementos de guerra que son producidos allí en Estados Unidos. Stephanie Valencia. Muy buenas tardes. El primer acuerdo entre las dos naciones fue declarar objetivos de alto valor conjunto a los cabecillas de los grupos armados ilegales para hacer operaciones militares de captura o darlos de baja entre Estados Unidos y Colombia. Esto dijo el ministro de la Defensa, el general retirado Pedro Sánchez. Y también, ¿por qué no de la mano de Venezuela cuando se haga toda la transición? Y pusimos el ejemplo de 3. Uno es alias Pablito. Es un cabecilla criminal del ELN que delinque en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela. El otro es alias Mordisco, y estamos hablando prácticamente de narcotraficantes. Y el otro es alias Chiquito Malo. Todos los narcos están ahí incluidos, incluso Calarcá. Y esa lucha conjunta contra el narcotráfico implica capacidades que, según el ministro Sánchez, Estados Unidos se comprometió a facilitar, como la financiación para adquirir más de 20 helicópteros Black Hawk y también sistemas antidrones. Donde tengamos un centro de integración de inteligencia aún más robusto. También en temas de recompensas. Acá el presidente Petro manifestó la necesidad de mirar un apoyo más fuerte en el tema antidrón. El presidente Trump dijo que todo lo que fuera necesario. Hablamos de adquirir una flota importante de helicópteros Black Hawk, sobre todo para la Policía Nacional, para que los helicópteros sean de nosotros. También dijo el ministro que van a designar a un agregado militar que facilite la articulación con Venezuela en el desarrollo de esas operaciones militares en la frontera con ese país. Detalló que aunque Colombia no ha cumplido con las metas de erradicación de cultivos ilícitos, el presidente Trump vio con buenos ojos el programa de sustitución voluntaria y que se comprometió en ayudar a prosperar los cultivos de los campesinos que erradiquen coca. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:29. En las últimas horas han existido versiones desde el Clan del Golfo, ya nos va a ampliar Salima Feris, señalando que quedan suspendidas por parte de este grupo criminal, que es el que tiene mayor número de hombres en armas hoy en Colombia, las negociaciones de paz, luego del compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro con Estados Unidos, de neutralizar en un plazo de 2 meses a alias Chiquito Malo, del Clan del Golfo, a alias Iván Mordisco de las disidencias de las FARC y alias Pablito del ELN. Y el argumento de las disidencias, pero sobre todo del Clan del Golfo, es que esto iría en contra de lo que ya se había pactado para la mesa de negociaciones.
y fuentes cercanas a ese grupo criminal señalaban que supuestamente alias Chiquito Malo tendría suspendidas las órdenes de captura en su contra. Blue Radio puede confirmar a esta hora que eso no es cierto. No hay órdenes de captura suspendidas contra alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, y que desde este martes es nuevo objetivo de alto valor compartido entre Colombia y Estados Unidos, o sea que lo van a perseguir los dos países. Él está pedido en extradición por las autoridades estadounidenses, hablo de alias Chiquito Malo, y por lo tanto la Fiscalía no puede suspender una orden de captura en contra de este hombre porque iría en contravía de las autoridades estadounidenses. Solamente, ojo, podría existir una suspensión de las órdenes de captura contra este peligroso delincuente por orden del gobierno, es decir, por una orden ejecutiva a partir del próximo 1 de marzo, solo a partir de esa fecha, y solamente para su llegada a las zonas de ubicación temporal y en las zonas de ubicación temporal. Es decir, que si Chiquito Malo llegase a participar en los diálogos de paz que ahora están congelados, tendría suspendida su extradición solo en esa zona de ubicación temporal, una de ellas en Tierra Alta, y durante el desplazamiento en caso de que llegara a hacerlo. No es cierto que no estuviera posibilitada hoy la fuerza pública para adelantar operativos en contra de este peligroso delincuente. A propósito del Clan del Golfo, Salima, ¿qué están diciendo desde ese grupo y en qué están las negociaciones ahora enredadas tras esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro? Ricardo, la mesa de negociación entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado luego de que el grupo armado ilegal anunciara de manera unilateral la suspensión provisional de los diálogos, una decisión que, según se conoció, estaría relacionada con declaraciones hechas por el ministro de Defensa Pedro Sánchez en las últimas horas. Desde la delegación del gobierno aseguran que hasta ahora no existe una notificación formal. Así lo explicó Álvaro Jiménez, integrante del equipo negociador del gobierno. Entendí de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de la Defensa hizo en la mañana de hoy, y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas. Las acciones y procedimientos del Ministerio de la Defensa son competencia del señor ministro, yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de la Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas. Por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto. Ricardo, por ahora el gobierno espera que el Clan del Golfo notifique formalmente su decisión de suspensión provisional de los diálogos y entregue detalles al respecto. Salima, eso en la parte de relación de la lucha contra los grupos ilegales, pero también el otro frente era el económico. Luego de esta reunión, los gremios tomaron con mesura precisamente esas primeras conclusiones dadas por ambos presidentes. Luego de esta reunión, allí destacan que ya se haya desescalado la tensión diplomática, precisamente los mandatarios. Alejandra. Valentina, buenas tardes. Pues sí, los principales gremios del país reaccionaron tras esta reunión entre ambos presidentes, destacando la desescalada de tensiones, aunque con lecturas distintas sobre sus alcances. Desde AmCham, su presidenta María Claudia Lacutir calificó el encuentro como constructivo y positivo. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Y si el entendimiento se consolida en los frentes más urgentes, como es el caso de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, resaltó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente con Estados Unidos. Tenemos un comercio bilateral que supera los 30.000 millones de dólares, que incluye una gran cantidad de trabajo de muchísimos colombianos, de manera que yo diría que lo que ha sucedido va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países. En contraste, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reconoció que esta reunión ayudó a bajar la tensión, pero afirmó que no hubo avances significativos. Para los que están vendiendo la idea que fue muy bueno para Colombia, efectivamente es bueno desde el punto de vista que se desescaló la tensión causada por el propio gobierno y por el propio presidente en su relación y trato personal con el presidente Trump.
Avances significativos no hubo y ante todo lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos. En este sentido, los gremios coincidieron en que este acercamiento abre la puerta para fortalecer la cooperación, la inversión y la lucha conjunta contra el narcotráfico. Faltan 127 días para la Copa del Mundo. Los precandidatos Claudia López y Leonardo Huerta realizaron la inscripción oficial ante la registraduría de la consulta de las soluciones. La precandidata presidencial Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, llegó este martes a la registraduría junto a Leonardo Huerta, exdefensor del pueblo delegado para la salud, para realizar la inscripción oficial de la consulta de las soluciones, una iniciativa enfocada en salud, seguridad y educación, así como lo mencionan los precandidatos. Durante el acto, la precandidata aseguró que esta consulta, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, aún tiene cupos disponibles para que otros precandidatos se sumen al proceso, y es que entre ellos se encuentran Sergio Fajardo y Maurice Armitage, quienes le manifestaron que entre hoy y mañana darán una respuesta sobre si participarán o no en esta consulta. Esto fue lo que dijo la precandidata presidencial. Yo hablé esta mañana con los dos, nos cruzamos mensajes, tenemos una relación respetuosa, cariñosa, y ambos han decidido que entre hoy y mañana tomarán una decisión. La que sea que tomen, la vamos a respetar y a recibir con afecto. Además, Claudia López se refirió al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral y pidió que se permita la participación de todos los sectores políticos, recalcando que deben ser los colombianos quienes decidan en las urnas. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbete. El rollazo político con Andrés Carmona. 1:37 antes de la pausa y de los deportes. Qué rollazo para definir si Iván Cepeda va o no a la consulta de la izquierda el 8 de marzo, don Andrés. Renunció otro conjuez. O sea, cambian las cosas y pareciera que otra vez toma fuerza la posibilidad de que saquen a Iván Cepeda de la consulta. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Se trata de Gustavo Martín Coral de Colombia Justa Libres. Lo curioso es que Gustavo Martín Coral era el remanente de la primera línea de conjueces. Recuerde usted que primero se había nombrado a Alejandro Felipe Sánchez Cerón y a Manuel Antonio Abella. Sánchez Cerón impedido, Abella renuncia por motivos de salud. Entonces sube como titular Gustavo Martín Coral junto con Holman Ibáñez y junto con el doctor Alberto Rojas Ríos. Ahora renuncia Martín Coral y subiría como titular Holman Ibáñez. Entonces ahí ya queda la duda de cómo votará Holman Ibáñez esta tarde a partir de las 2 frente a este caso de Iván Cepeda. Pero recuerde también que hoy el Consejo Nacional Electoral también tiene que definir el caso de Daniel Quintero. Está previsto en el orden del día de la sala plena. Ahora parece que Holman Ibáñez tendría interés en votar junto con los otros 5 magistrados que votaron en contra de la ponencia de los 3 integrantes del pacto histórico y le impedirían a Iván Cepeda participar en la consulta, Ricardo. Pero yo le puedo anticipar casi con certeza del 100%, don Andrés, que el doctor Holman Ibáñez va a votar con el bloque que no permitiría a Iván Cepeda participar en la consulta del 8 de marzo. Casi con absoluta certeza. Ahora, todo puede pasar en política y hay que saber quién está detrás, porque hay que decirlo abiertamente. Cada uno de los conjueces tiene detrás a grupos políticos, a partidos políticos, a candidatos que no sé qué intereses tengan. Pero si la lógica funcionara, que no lo está haciendo, Holman Ibáñez votaría para que Iván Cepeda no participara. Pero amanecerá y veremos. Así que estaremos pendientes, señor. Así es. 1:39. ¿Cómo procederá el pacto histórico en caso de que el CNE no le permita inscribir a Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo? Esto fue lo que respondió el representante del pacto histórico, Gabriel Becerra. En estos 2 días está en juego el derecho de los ciudadanos a participar conforme al artículo 40 de la Constitución y el 107 en las decisiones
de la política y en particular de los partidos políticos, que en este caso suscribimos un acuerdo para ir a una consulta interpartidista que se denomina Frente por la Vida. Si el Consejo Nacional Electoral y los dos conjueces, ante la correlación de fuerzas que hubo, deciden, ellos necesitan un solo conjuez, que no es posible la participación de Iván Cepeda, lo que nosotros hemos dicho y estamos denunciando es que se asesta un golpe contra la candidatura de Iván, que va ganando, y ese es el temor que en últimas tienen sectores del Consejo Nacional Electoral, que son correas de transmisión del uribismo y de la derecha. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno instaló un puesto de mando unificado en Montería para atender la emergencia por las lluvias. Toda la información aquí en Blue Radio. Ante la emergencia que afecta a por lo menos 17 municipios en Córdoba, el gobierno instaló este martes un puesto de mando unificado en Montería con el fin de coordinar acciones inmediatas para atender a las comunidades impactadas. La reunión es encabezada por el Ministerio de Defensa en articulación con la Gobernación de Córdoba y cuenta con la participación del Ejército, la Policía e incluso organizaciones civiles, así como organismos de gestión del riesgo y atención de desastres de la región. Desde este puesto de mando unificado, las autoridades evalúan las necesidades más urgentes de la población afectada y definen también estrategias operativas para mitigar los efectos de la emergencia que ha generado afectaciones en infraestructura, movilidad y condiciones de vida en varias zonas del departamento. Según informaron las autoridades, serán activadas todas las capacidades institucionales disponibles en materia de búsqueda y rescate, atención de desastres y respuesta humanitaria, incluyendo la gestión, consecución, movilización y entrega de ayudas a las comunidades más golpeadas por la situación. El Ministerio de Defensa asegura que este despliegue interinstitucional busca garantizar una atención oportuna y coordinada mientras se avanza en el diagnóstico de daños. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hablemos de política. En el pacto histórico, el único problema no es el del candidato Iván Cepeda, que no sabe todavía si podrá o no participar en la consulta del Frente por la Vida en poco más de 4 semanas, es decir, el próximo 8 de marzo. El lío también está en las listas. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol colombiano, del clásico de esta noche a partir de las 8 con transmisión del equipo de Blue Radio. Estaremos en vivo desde el estadio Atanasio Girardot en una nueva edición del Superclásico del fútbol en Colombia, en uno de los superclásicos del fútbol colombiano. Atlético Nacional de Medellín estará recibiendo la visita del América de Cali con algunas novedades. El equipo verdolaga, no estará Hamilton Campas, no estará David Ospina, no podrá debutar todavía Chicho Arango. Mientras tanto, el América también armando el plantel de David González en función de la competencia internacional y de mantenerse en el camino en estas primeras fechas del torneo Apertura del fútbol en Colombia. El América de Cali está en el 4º lugar con 7 puntos en este momento. Mientras tanto, Atlético Nacional tiene un solo partido, una victoria, por eso tiene que tratar de recuperar la mayor cantidad de partidos, porque la mayoría de los equipos van a jugar su 5º duelo. Así que estamos atentos a ese compromiso. Recordemos, a partir de las 8 de la noche rodará la pelota. Por supuesto, estaremos antes con la antesala del equipo de Blog Deportivo en la transmisión del Superclásico ante Atlético Nacional y América de Cali. El día de hoy también habrá Copa Libertadores de América. Atención, ayer jugaron en Bolivia, hoy van a jugar el 2 de mayo frente a Alianza Lima a partir de las 7:30 de la noche. También habrá fútbol en la Conca Champions, 8 de la noche, el Xelajú frente a Rayados de Monterrey y a las 10 Vancouver frente a Cruz Azul. Estaremos atentos también a la actuación de los diferentes futbolistas colombianos. Mientras tanto, en Europa, atentos porque a partir de las 3 de la tarde habrá Copa del Rey. Van a jugar el Deportivo Alavés y la Real Sociedad en un derbi vasco. Eso será entonces en la cancha del Alavés. Mientras tanto, en Mestalla, el Valencia frente al Athletic Club de Bilbao. Nos vamos a la Carabao Cup en Inglaterra. Atentos, el Manchester City
que ganó como visitante en la cancha del Newcastle 2-0, estará recibiendo la visita de las Urracas, del ex equipo del Tino Asprilla. El ganador de esta serie jugará la final de la Carabao Cup frente al Arsenal. También a las 3 de la tarde, Copa Italia, Inter frente al Torino, atentos con Duván Zapata. Habrá Copa de Francia, habrá mucho fútbol y nosotros por supuesto estaremos atentos a cada detalle, pero por supuesto, súper clásico del fútbol colombiano, Nacional América, con transmisión de Blue Radio. Nuevamente quedó en veremos el futuro de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tuvo que aceptar la renuncia del conjuez Manuel Antonio Abella por motivos de salud, así como el impedimento del conjuez Alejandro Felipe Sánchez Cerón por haber sido parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se designaron 2 nuevos conjueces, Gustavo Martín Coral de Colombia Justa Libres y Alberto Rojas Ríos del Partido Liberal. El conjuez remanente es Holman Ibáñez, quien podría emitir su voto si alguno de los 2 conjueces titulares no puede asumir el caso o presenta ausencia. La decisión está prevista para las 2 de la tarde. En consecuencia, lo digo con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. ¿Por qué se incluyó gente de otros partidos políticos en las listas del pacto histórico en diferentes departamentos? Eso fue lo que respondió el representante del pacto histórico, Gabriel Becerra. Muy buena pregunta y además le informo a la opinión pública, en particular a la opinión pública de Caldas, que esa lista está en firme, que el Consejo Nacional Electoral la autorizó. Entre otras cosas, hay que mirar en detalle porque ahí es donde se ve. Colombia en Meridiano Blue. 1:47, en medio de las terribles tragedias por las lluvias en el país, hay noticias esperanzadoras en Antioquia. Fueron halladas con vida 3 personas que estaban desaparecidas en medio de las aguas y la historia de un niño de 14 años que sobrevivió agarrado 17 horas de un árbol, sobrevivió a las inundaciones. Melissa Álvarez. Ricardo, así es. Lo primero es que las autoridades en Antioquia acaban de confirmar que encontraron con vida en albergues a estos 3 campesinos que se habían reportado como desaparecidos tras la emergencia en Necoclí, que se encontraban con el labriego que sí falleció y que, recordemos, es la primera muerte confirmada esta temporada invernal. En medio de esto, en ese mismo municipio se conoció una historia esperanzadora y es la de Arturo Hernández, un menor de tan solo 14 años que literalmente se aferró a la vida tras permanecer en un árbol 17 horas para salvar su vida. Fue en la vereda del Algodón cuando el joven fue sorprendido por una enorme corriente de agua que lo arrastró junto con los enseres de su vivienda. Los organismos de rescate no alcanzaron a llegar al sitio por las condiciones del clima, pero algunos vecinos acondicionaron una balsa y lo extrajeron de allí. Esto dijo Milena Regino, una de las rescatistas. Aguantado en las últimas ramas del palo de man, luchando por salvarse. Los pobladores de la comunidad Algodón Abajo ingeniaron una balsa y se dieron a llegar hasta donde estaba el niño y lo pudieron rescatar. La verdad, la vida de este niño, sinceramente, es un milagro. Mientras avanza, Ricardo, la llegada de 3.224 ayudas humanitarias a esta zona, hasta ahora son 10 municipios en Antioquia los que declararon calamidad pública para atender a más de 7.500 familias damnificadas. Melissa, y en Córdoba, donde la situación es mucho más crítica, pararon las lluvias, pero se mantiene esa preocupación por los altos niveles de los ríos Sinú y San Jorge. Vanessa. Y es que, Valentina, está la alerta máxima vigente desde hace cerca de 16 horas en los alrededores del río Sinú, todo por cuenta de estas altas descargas que continúa realizando el embalse de Urrá 4 veces por encima de lo habitual. Esto, por supuesto, genera toda una situación de inundaciones, especialmente para Montería, sus zonas rurales y también para más de 12 municipios del departamento de Córdoba. Y la tragedia también se vive en la ribera del río San Jorge, donde los desbordamientos alcanzaron la vía que conecta la costa atlántica con Antioquia. Byron Ávila, quien trabaja para la alcaldía de La Apartada, añade que ahora mismo solo es posible la movilidad de los vehículos grandes por allí.
hasta el puente San Jorge, el agua está pasando por encima de la calzada. Y en el casco urbano, en la bomba pues del transporte del centro del municipio, el agua está bastante represada, con una altura más o menos de 80. Por los altos niveles entonces del río San Jorge y Sinú, se contabilizan al menos 22 municipios con inundaciones en Córdoba, lo que suma aproximadamente unas 80.000 personas afectadas. Vanessa, y seguimos allí en la región Caribe porque también hay preocupación con los altos niveles del canal del dique. José Palma. Valentina, de acuerdo con el último reporte del IDEAN, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suán, estos en el sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas, mientras que en la estación Calamar, ubicada en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros. Estas mediciones activan las alarmas, pues en esta época los niveles del río en el canal del dique suelen ubicarse entre los 2 y 3 metros. Uriel Ávila, líder de sector, advierte inundaciones para las comunidades de Atlántico. ¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Hombre, que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al gobierno nacional, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del gobierno nacional, no vemos una voluntad de las autoridades públicas. Dicen las comunidades que de llegarse las lluvias habituales, el desbordamiento sería inminente dentro de este canal. 1:51 en Santa Marta. Sigue el saldo doloroso que dejan las fuertes lluvias y el frente frío que azota el Caribe. William Agudelo, ¿cuál es la situación? Santa Marta cumple más de 24 horas sin lluvias, lo que ha facilitado el proceso de remoción del lodo y las ayudas a las familias afectadas. El distrito reportó 170 familias damnificadas y 3 personas fallecidas en un censo que apenas completa el 40% de avance y que sigue en diferentes barrios de la ciudad. La vía que conecta Santa Marta con La Guajira permanece cerrada, por lo que la gobernadora Margarita Guerra solicitó un puente militar. Ya hemos hecho el respectivo llamado a la unidad de gestión del riesgo para que efectivamente den esa directriz y se pueda instalar un puente militar. Se les indicó la longitud del respectivo puente y estamos en trámite y haciéndole seguimiento a que efectivamente se pueda movilizar ese puente, ejecutarlo, implementarlo para poder comunicar 2 departamentos, pero sobre todo también para salvaguardar la vida de cada una de las personas. Día a día pasan por acá para sus víveres, sus enseres, para ir al colegio, para ir a Santa Marta, citas médicas, entre otros. Mientras se avanza en la solicitud del puente militar y la construcción del mismo, la vía entre Santa Marta y La Guajira permanece cerrada. Por esta razón, el tránsito debe hacerse por la ruta alterna Ciénaga-Bosconia, La Paz, Villanueva-Riohacha. En Santa Marta y el Magdalena se mantiene la declaratoria de calamidad pública para brindarle atención a las familias damnificadas. William, y también en Cartagena comenzaron la entrega de las ayudas precisamente a las familias afectadas. Allí las autoridades atendieron más de 90 emergencias relacionadas con las lluvias y con ese mar de leva. Dálida Orozco. Salió el sol en Cartagena y con él el alivio para cientos de familias de las zonas insulares y costeras, comerciantes del sector turístico y autoridades locales que durante más de 72 horas atendieron un total de 90 emergencias asociadas al paso de un frente frío por el Mar Caribe. En la capital de Bolívar, los fuertes vientos que generaron caída de árboles y voladuras de techos y cubiertas y especialmente un impactante mar de leva con olas que alcanzaron hasta los 4 metros y sobrepasaron los bordes costeros, generaron las principales emergencias. Y mientras estas condiciones climáticas adversas poco a poco han vuelto a la normalidad, las autoridades adelantan la entrega de ayudas a más de 400 familias afectadas. Daniel Vargas, director de gestión del riesgo de Cartagena. Seguimos con cuadrilla manual, con maquinaria amarilla respondiendo y bueno, han sido más de 400 ayudas más o menos que hemos entregado en kit de alimento, kit de aseo, a todas las familias que de alguna u otra manera no han tenido la posibilidad de acceder a alimentos porque están retirados, porque están lejos, porque están en el litoral Caribe. En la ciudad se espera que a partir de las 6 de la tarde se reabran las playas que permanecieron cerradas desde el pasado lunes, lo que permitirá reactivar la actividad turística en estas zonas desde primera hora del jueves. También hay emergencias por lluvias en el centro del valle, en Buga, en Tuluá y en otros municipios. Lina Vera.
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en varios municipios del centro del Valle del Cauca han generado emergencias por inundaciones, afectaciones en la movilidad y daños en viviendas, especialmente en Buga y Tuluá. En la vía de la doble calzada de estos municipios, el amanecer estuvo marcado por inundaciones luego de que las quebradas Pueblo Nuevo y Presidente se desbordaran sobre la carretera a la altura del peaje de Betania. Esta situación dificultó la movilidad durante varias horas, afectando a numerosos vehículos que transitaban por este importante corredor vial. De igual manera, en la zona rural del municipio de Tuluá, varias viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Algunas de estas estructuras quedaron dañadas, dejando a varias familias con pérdidas materiales y en condición de vulnerabilidad. Edwin Triana, coordinador de gestión de riesgo de Tuluá. Esto es una situación que nos presenta porque se han presentado lluvias en la parte alta, no del municipio de Tuluá, seguramente la parte alta del municipio de San Pedro, de Buga, que son afluentes de este río. En el municipio de Buga la emergencia es aún mayor, ya que más de 1.200 personas resultaron afectadas tras el colapso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que generó problemas sanitarios y de salubridad para la comunidad. Más que una cota inicial. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, mostró preocupación ante la desinformación en la época electoral. Pues estamos a un mes de las elecciones al Congreso y a 3 meses de la primera vuelta de las presidenciales. En este contexto, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a las jornadas electorales. Asegura que hay preocupación por la desinformación que se está presentando desde diferentes sectores. El llamado es para que se respete a las autoridades electorales y para que no se ponga en duda el resultado de los procesos que se avecinan. Las elecciones son periodos especialmente críticos desde el punto de vista informativo y el Estado, en consecuencia, tiene el deber de proteger de manera simultánea la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral. A los partidos políticos, el magistrado Ibáñez les pidió aceptar los resultados y respetar a los opositores, pero el llamado es también para el sector privado y para la ciudadanía en general. La democracia constitucional requiere la participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia. No basta con votar, hay que saber votar, hay que saber deliberar, hay que saber escuchar, hay que saber exigir razones, hay que saber criticar sin destruir, hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Ibáñez defendió la Constitución del 91 y aseguró que todos los sectores de la ciudadanía tienen el deber de defender y respetar las instituciones. 1:57, seguimos muy atentos a la confirmación de las versiones que siguen circulando en Caracas que señalan, repito, sin confirmación, que el colombo venezolano Alex Saab habría sido capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia con fin de ser extraditado a Estados Unidos. Información que por ahora no es confirmada, seguimos buscando que haya plena claridad sobre esta, que sería sin duda una de las noticias más importantes después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Ya llega el Blog Deportivo, una feliz tarde para todos.